Cuando Nicolás Cardona salió de la cárcel de Bellavista, en Medellín, no sintió libertad. Sintió frío. Era una mañana gris de 1998. La ciudad amanecía con neblina sobre las lomas y buses resoplando en las subidas. Nicolás cruzó el portón con una bolsa plástica en la mano, 2 mudas de ropa, una ruana prestada y los papeles de una libertad que no parecía suya. Tenía 42 años, pero caminaba como un hombre más viejo. 5 años de cárcel le habían dejado la espalda rígida, las manos flacas y la costumbre de mirar primero las esquinas antes que el cielo. El guardia que le entregó la cédula sonrió de medio lado. «Cardona, aproveche. No a todos les rebajan condena así de bonito». Nicolás no contestó. En Colombia, por esos años, hasta los favores venían con factura. Había sido condenado por tráfico de cocaína, homicidio y asociación para delinquir. 3 delitos que nunca cometió. Antes de caer, trabajaba como jefe de logística en una exportadora de café, con bodegas en Buenaventura. Revisaba rutas, contenedores, sellos y guías de carga. Un trabajo aburrido para cualquiera, menos para él, que había sido suboficial del ejército y conservaba la mala costumbre de fijarse en los detalles. Un sello cambiado a última hora, un contenedor que salía con café de Antioquia y aparecía en Panamá con otro peso, un capitán de puerto demasiado nervioso, un policía que firmaba documentos sin leer. Así empezó todo. Nicolás descubrió que entre sacos de café estaban sacando cocaína hacia Centroamérica. No era negocio de esquina. Había empresarios, oficiales, políticos regionales y hombres de esas oficinas criminales que ya no se llamaban cartel en los periódicos, aunque olieran igual. Los nombres estaban en una agenda negra que él había escondido antes de que lo capturaran. Esa agenda era la razón por la que seguía vivo, y quizá también la razón por la que lo habían soltado. Al otro lado de la reja no lo esperaba nadie. Durante 5 años había imaginado ese momento. Pensaba que Sofía estaría allí, con el pelo negro recogido y los labios apretados para no llorar. Pensaba que Mateo, su hijo, ya tendría 11 años y quizá lo miraría como se mira a un extraño. Pero en la acera solo había vendedores de tinto, familiares de otros internos y un taxi amarillo con la puerta abollada. Nadie levantó la mano. Nicolás metió los papeles en la bolsa y empezó a caminar cuesta abajo. No tenía plata para taxi. Un compañero de patio le había regalado 5,000 pesos y un consejo: no se quedara en Medellín más de lo necesario. Pero Nicolás no podía irse sin ver su casa. La casa quedaba en Manrique, en una calle empinada donde los niños jugaban fútbol con piedras haciendo de arco. Cuando llegó, algo se le cerró por dentro. La fachada estaba pintada de azul claro. Antes era blanca. La herradura que Sofía había colgado para atraer buena suerte ya no estaba. En la ventana había cortinas que ella jamás habría comprado. La puerta tenía una chapa nueva. Una mujer desconocida abrió apenas una rendija. Tenía un bebé en brazos y cara de no querer problemas. ¿Sí? Busco a Sofía Cardona. Sofía Beltrán de Cardona. Ella vivía aquí. Aquí no vive ninguna Sofía. Esta era mi casa. Pues ahora es de mi marido. ¿Desde cuándo? Compramos hace como 3 años. Todo legal. Pregunté en la notaría. ¿Y la familia que vivía aquí? No sé, señor. A mí no me meta en cuentos. La puerta se cerró con un golpe seco. Nicolás se quedó en la acera. 5 años encerrado. 5 años aguantando golpes, requisas y amenazas. Y nada le había dolido como esa puerta cerrándose en su cara. ¡Nico! La voz llegó desde la tienda de la esquina. Don Abel estaba más pequeño de lo que recordaba. Tenía el mismo delantal gris, la misma gorra del Atlético Nacional, pero el bigote se le había vuelto blanco. «Virgen Santísima», murmuró el viejo. Si era verdad que salía hoy. Nicolás cruzó la calle. ¿Dónde están Sofía y Mateo? Don Abel miró hacia las esquinas y bajó la voz. «Entre, mijo. Aquí afuera no». La tienda olía a panela, detergente y café recalentado. Don Abel cerró la puerta metálica hasta la mitad. «Después de que a usted se lo llevaron, todo se vino abajo», dijo. A Sofía la citaron 1000 veces a la fiscalía. La trataron como cómplice. Le congelaron cuentas que ni tenía. Le quitaron la casa por una deuda inventada. Decían que era lavado de plata. Nicolás apretó la mandíbula. Eso fue Quintero. Don Abel no dijo que sí, pero sus ojos lo dijeron. Eduardo Quintero. El nombre volvió como una cuchilla vieja.
Había sido su jefe directo en la exportadora, un hombre elegante, de camisas italianas y sonrisa de misa. Cuando Nicolás empezó a hacer preguntas sobre los contenedores, Quintero le dijo: «No se desgaste, Cardona. En este país el que mira mucho termina viendo su propio entierro». 2 semanas después, la policía encontró droga en una bodega asignada a Nicolás. Luego apareció un testigo falso. Luego un arma. Luego un muerto que él nunca conoció. Todo perfecto. Todo firmado. Todo podrido. «¿Dónde está mi esposa?», repitió Nicolás. Don Abel se pasó una mano por la cara. Sofía aguantó como pudo. Vendió ropa, lavó casas, pidió ayuda en la parroquia. Pero un día se llevaron a Mateo saliendo del colegio. Nicolás dejó de respirar. ¿Qué? No fue secuestro de televisión, no pidieron plata, solo mandaron razón. Si ella quería volver a ver al niño, tenía que obedecer. ¿Quién? Gente de Quintero. Afuera pasó una moto despacio, demasiado despacio. A los 3 días Mateo apareció vivo, siguió don Abel, asustado, sin hablar. Después de eso Sofía cambió. Ya no salía sola. Un carro negro empezó a recogerla. Luego dijeron que trabajaba en una fundación de Quintero. Después se fue a vivir a una casa de él, por Las Palmas. Nicolás dio un paso atrás. No. Yo no sé qué la obligaron a firmar ni con qué la tienen agarrada. Solo sé que desde entonces nadie en el barrio volvió a hablar de ella. Aquí la gente aprende a callarse para amanecer viva. Nicolás sintió rabia, pero no contra Sofía. Contra los jueces vendidos, los policías que sembraban pruebas y los ricos que rezaban los domingos y mandaban matar entre semana. ¿Y Mateo? Don Abel miró una caja de cigarrillos detrás del mostrador. Lo sacaron del colegio. Unos dicen que lo mandaron a Cali, otros que está en una finca por Urabá, otros que lo vieron con escoltas en Envigado. Puras habladurías. Yo intenté averiguar, pero vinieron 2 tipos y me dijeron que a mi edad era mejor vender arroz que hacer preguntas. ¿Está vivo?, preguntó Nicolás. Don Abel no pudo sostenerle la mirada. No lo sé. La respuesta cayó más pesada que una sentencia. Nicolás apoyó la mano en la nevera de gaseosas. Quiso romperlo todo, pero en la cárcel había aprendido que la rabia desperdiciada era un lujo. La rabia útil se guardaba y se afilaba. ¿Por qué me soltaron?, preguntó. ¿Cómo así? Mi condena era de 12 años. Pagué 5. De un día para otro apareció una rebaja, firma de juez, papeles limpios. Eso no pasa porque sí. El viejo palideció. Entonces ya saben que usted todavía tiene algo. Nicolás no se movió. La agenda negra. Él nunca le había dicho a nadie dónde estaba, ni a Sofía, ni a su abogado que apareció muerto en una carretera de Copacabana. Pero don Abel sabía que antes del arresto Nicolás había entrado una noche a su tienda, sudando, y le había pedido una bolsa de arroz vacía, una linterna y un favor. Si algún día preguntaban por él, dijera que esa noche no lo había visto. «Han venido hombres», susurró don Abel. «Preguntaron si usted dejó papeles, cajas, llaves. La última vez fue hace 8 días». Nicolás sintió que las piezas encajaban. Lo habían sacado porque la agenda seguía perdida. Porque Quintero no podía dormir sabiendo que en algún lugar existían nombres, fechas, rutas, placas, cuentas bancarias y firmas. La libertad era una carnada. «Tengo que ver a Sofía», dijo Nicolás. «Eso es meterse en la boca del lobo». «Ya estuve en el infierno, don Abel. La boca del lobo me queda pequeña». El viejo negó con la cabeza. «Quintero ya no es solo un empresario. Tiene finca, escoltas, amigos en la policía y gente en la gobernación». Nicolás miró hacia la calle. En la esquina, un muchacho con gorra hablaba por un teléfono público sin quitar los ojos de la tienda. ¿Ese de allá es del barrio? Don Abel se apartó de la ventana. No. El silencio dijo el resto. Don Abel abrió una gaveta y sacó un sobre amarillento. Sofía dejó esto hace años. Me dijo que si usted volvía, se lo entregara solo si venía solo. Nicolás tomó el sobre. En el frente estaba escrito su nombre con la letra de Sofía. Nico. Dentro había una fotografía vieja. Sofía, Mateo y él en el parque de Berrío, antes de todo. Detrás de la foto había una frase. No creas todo lo que te digan. Nuestro hijo vive. Perdóname por seguir respirando. Nicolás leyó esas palabras 3 veces. Nuestro hijo vive.
El ruido de la calle volvió de golpe. Un bus frenó. Alguien gritó vendiendo aguacates. La vida seguía con una indiferencia cruel, pero dentro de Nicolás algo se levantó del piso. Mateo estaba vivo. Sofía también. Y Quintero los tenía. Don Abel le puso una mano en el hombro. Váyase por atrás, yo distraigo al de la esquina. Véngase conmigo. No puedo dejar la tienda, don Abel. No discuta. Todavía tengo cara de viejo inofensivo. Úsela mientras sirve de algo. El muchacho de la gorra cruzó la calle con una mano metida bajo la chaqueta. Don Abel levantó la puerta metálica como si nada. ¡A la orden! ¿Qué se le ofrece, joven? Nicolás guardó la foto en el bolsillo interior y salió por la parte trasera. Atravesó un patio con matas de sábila, saltó un muro bajo y cayó en el solar de una casa vecina. Luego siguió por un callejón que olía a jabón y humedad. Mientras bajaba hacia la avenida, escuchó una moto encenderse arriba. No corrió. Correr llamaba la atención. Caminó con la cabeza baja, como cualquier hombre derrotado. Pero por dentro, ya no era el mismo que había salido de Bellavista esa mañana. Había entrado a la cárcel como inocente. Había salido como testigo. Ahora, empezaba a convertirse en algo más peligroso. Un padre sin nada que perder. No sabía si Sofía lo odiaba, si Mateo lo recordaba, si don Abel llegaría vivo al anochecer. No sabía cuántos hombres de Quintero lo seguían ni cuántos policías esperaban una llamada para volver a encerrarlo. Pero sabía una cosa: el infierno no era Bellavista. El infierno era volver y descubrir que tu vida seguía existiendo en manos de otro. Nicolás Cardona miró la montaña cubierta de casas, respiró el aire pesado de Medellín y empezó a caminar hacia el viejo terminal de buses, donde años atrás había enviado el primer contenedor que lo condenó. Atrás quedaba su casa pintada de otro color. Adelante lo esperaba Eduardo Quintero. Y en algún punto, entre los dos, escondida bajo tierra, estaba la verdad. Eduardo Quintero vivía en una casa que no parecía casa, sino frontera. Nicolás Cardona la vio al caer la noche, oculto detrás de un muro cubierto de bugambilias, en la ladera alta de Las Palmas, donde Medellín dejaba de parecer una ciudad de obreros y se convertía en territorio de hombres que no preguntaban precios. Desde allá abajo se veían las luces temblando en el valle, extendidas como un mar de brasas. Arriba, en cambio, todo era silencio, prejas eléctricas y camionetas oscuras con vidrios polarizados. La dirección se la había dado un viejo conductor de la exportadora. No quiso hablar mucho, solo dijo que Quintero ya no se movía sin escoltas, que tenía negocios con media ciudad y que en esos años la diferencia entre un empresario, un político y un patrón de guerra era apenas el color de la corbata. Nicolás llevaba horas observando. 2 hombres armados en la entrada principal, otro fumando cerca del garaje, una empleada doméstica sacando basura por la puerta lateral, un pastor alemán suelto en el jardín. Ningún hueco visible, ningún error. Quintero seguía siendo lo mismo que antes, un hombre incapaz de confiar incluso en el aire que respiraba. Sin embargo, Nicolás no había subido hasta allá para entrar. Había subido para ver con sus propios ojos si Sofía estaba viva. La vio casi a las 9. Se encendió una luz en el segundo piso, y unos segundos después, una silueta apareció detrás de la cortina. Delgada, el pelo recogido, los hombros tensos. Nicolás sintió un golpe seco en el pecho. Aunque la ventana estaba lejos, supo que era ella por la forma de quedarse quieta, como si incluso sola dentro de una habitación siguiera vigilada. La cortina se movió apenas. Sofía dio un paso al frente y abrió un poco la ventana. Nicolás salió un instante de la sombra. No hizo ningún gesto. No levantó la mano. No dijo su nombre. Solo dejó que la luz le rozara media cara. Sofía lo reconoció de inmediato. Nicolás esperaba llanto, miedo o sorpresa. Lo que vio fue algo peor. Vio terror puro. Ella se quedó inmóvil, con la mano aferrada al marco, los ojos tan abiertos que parecían dolerle. Luego giró la cabeza hacia el interior de la habitación, como si hubiera escuchado pasos, y volvió a mirarlo. Negó una sola vez, con un movimiento breve y desesperado. No era un rechazo, era una advertencia. Después cerró la ventana y corrió la cortina con brusquedad. La luz siguió encendida, pero Sofía desapareció. Nicolás permaneció un minuto más entre los arbustos. El mensaje había sido claro. Ella estaba allí, viva, vigilada. Y su sola presencia afuera ya la ponía en peligro. Se retiró sin hacer ruido, bordeando la carretera angosta que bajaba hacia la ciudad. No se permitió mirar atrás.
Cada paso le iba endureciendo más la sangre. Quintero no solo le había robado la libertad, la casa y el hijo, se había metido en el centro de su vida y había ocupado el lugar donde nadie debía entrar. Cuando tomó el sendero de servicio que conducía hacia una estación de gasolina abandonada, el silencio cambió de forma. Nicolás lo sintió antes de oír nada. Esa presión en la nuca, ese vacío breve en el estómago, lo mismo que sentía años atrás cuando sabía que alguien lo estaba esperando del otro lado de la maleza. No alcanzó a girar por completo. El primer golpe le entró debajo de las costillas, preciso, experto. El aire se le fue del cuerpo. Dio un paso atrás y otro hombre le barrió la pierna. Cayó de rodillas sobre la gravilla. No eran ladrones. No eran muchachos nerviosos del barrio. Eran profesionales. Nicolás alcanzó a cubrirse la cara cuando llegó el segundo golpe, esta vez en la sien. Vio un destello blanco. Intentó incorporarse, pero una bota le aplastó la mano contra el suelo. Alguien le pateó la espalda. Otro le hundió la rodilla entre los omóplatos. Lo estaban trabajando con método, sin insultos, sin apuro. Querían dejarlo vivo, pero roto. Nicolás cerró los dientes y empezó a contar los golpes. Vieja disciplina de presidio para no perder el sentido. 4, 7, 9, 12. El sabor de la sangre le llenó la boca. La grava se le metió en la mejilla. El mundo se redujo a botas, tierra húmeda y respiraciones ajenas. Cuando terminó, quedó de lado, tosiendo, con el oído izquierdo zumbando y las costillas ardiendo como hierro al rojo. Entonces escuchó unos pasos distintos, más lentos, más tranquilos. Un hombre se agachó frente a él. Nicolás solo vio primero los zapatos italianos impecables, luego el pantalón de lino oscuro, luego una mano limpia que le ofrecía un pañuelo blanco como si aquello fuera una reunión de negocios. «No haga el esfuerzo de pararse, Cardona», dijo la voz. «Acaba de salir de Bellavista. No sería elegante mandarlo de regreso en camilla». Nicolás alzó la vista. Eduardo Quintero había envejecido bien, como envejecen los hombres a quienes otros reciben los golpes por ellos. El pelo seguía negro, apenas tocado de gris en las sienes. La camisa clara estaba abierta en el cuello. El reloj brillaba discreto. Sonreía con esa misma cara de hombre razonable que usaba cuando firmaba contratos o condenaba vidas. «Pensé que al menos iba a dejarme entrar por la puerta», escupió Nicolás, echando sangre con las palabras. Quintero suspiró, como quien lamenta la falta de modales de un invitado. «Usted siempre tuvo el talento de llegar a los sitios equivocados en el peor momento». Nicolás intentó levantarse sobre un codo. Uno de los escoltas le descargó una patada en las costillas y lo devolvió al suelo. Quintero hizo un gesto leve con la mano, ordenando contención. «Déjenlo respirar», dijo. «Necesito que piense». «¿Dónde está Mateo?», preguntó Nicolás con la voz rota. Quintero sonrió sin alegría. «Mire qué belleza. 5 años sin ver al hijo y sigue preguntando por él antes que por la esposa». «¿Dónde está?». «Vivo». Aquella sola palabra lo sostuvo más que cualquier medicina. «Por ahora», añadió Quintero. Nicolás sintió que el frío se volvía de metal. Quintero se puso de pie y empezó a caminar despacio, con las manos en los bolsillos. «Usted se debe estar preguntando por qué salió antes de tiempo. No fue misericordia del Estado, tampoco un milagro. Digamos que hubo voluntades interesadas. Un juez que entendió una recomendación. Un fiscal que recordó ciertos favores. Un expediente que se movió más rápido de lo normal. Se detuvo frente a él. Yo lo saqué». Nicolás no respondió. Ya lo sabía, pero escucharlo de su boca tenía otro peso. Era como oír la cerradura de una trampa caer detrás de uno. «¿Por qué?», preguntó al fin. «Porque usted escondió algo antes de su captura. Y porque, a diferencia de la policía, yo sí conozco sus mañas. Usted no confiaba en bancos, ni en cajas fuertes, ni en abogados. Siempre fue un hombre de escondites, de dobles fondos, de rutas alternas, la agenda negra. Quintero no la nombró, pero ambos la vieron entre ellos. 5 años buscándola», continuó. 5 años revisando bodegas, rastreando fincas, hablando con exempleados, abriendo paredes, levantando pisos. Y nada. Debo reconocerle algo, Cardona. Fue más precavido de lo que pensé. Nicolás lo miró en silencio. El rostro le latía. La mano derecha apenas le obedecía. Pero la cabeza empezaba a enfriarse. Si Quintero había tenido que sacarlo de prisión, entonces no tenía la agenda. Y si no la tenía, le temía. «No necesito todo el cuaderno»,
dijo Quintero bajando la voz. Solo quiero lo importante, las últimas páginas, los nombres que no se pueden repetir, las cuentas, las rutas de Buenaventura, los pagos oficiales. Usted sabe de qué hablo. Nicolás soltó una risa corta que se convirtió en tos. Tiene miedo. Uno de los escoltas dio un paso al frente, pero Quintero volvió a detenerlo. Por primera vez, su expresión se endureció. Tenga cuidado con confundir prudencia con miedo. En este país sobreviven los hombres prudentes. No, sobreviven los que se esconden detrás de otros. La bofetada vino rápida, seca, con amillo y todo. Le abrió más el labio. Quintero se limpió los dedos con el pañuelo. Sigue siendo necio. Se agachó de nuevo, esta vez muy cerca de su cara. Lo voy a poner fácil. Tiene 48 horas. Me trae la agenda o lo que quede de ella. Solo. Sin policías, sin periodistas. La entrega y su hijo sigue respirando. Sofía también. Tal vez hasta le deje irse del país. Nicolás clavó en él una mirada hinchada y roja. ¿Y si no? Quintero tardó apenas un segundo. Entonces Sofía dejará de serme útil y su hijo desaparecerá de verdad. Esta vez no habrá regreso. ¿Y usted? Bastaría una llamada para que lo encuentren mañana en una cuneta, con una pistola vieja al lado y una nota hablando de ajustes de cuentas. Nicolás sintió náusea. No por los golpes, sino por la calma con que aquel hombre hablaba de su familia. No va a salirse con la suya. Quintero lo observó como se observa a un enfermo que todavía no entiende el diagnóstico. Ya lo hice una vez. Le quité la casa, el nombre, la mujer, el hijo y 5 años de vida. Usted no me vio venir entonces. No me haga perder el tiempo fingiendo que ahora sí puede detenerme. Se incorporó y miró su reloj. Pasado mañana, a medianoche, en la vieja bomba de servicio de la autopista a Santa Fe. La que cerraron después del derrumbe. Conoce el sitio. Allí entregará lo mío. Empezó a alejarse, pero se detuvo y volvió apenas la cabeza. Ah, otra cosa. El tendero de Manrique, don Abel. Me cae bien la gente leal, pero suele vivir poco. Nicolás sintió un tirón brutal en el pecho. Si le pasa algo... No me amenace desde el suelo, Cardona. Da tristeza. Quintero hizo una seña. Los escoltas se apartaron. La camioneta negra arrancó con suavidad y desapareció por la carretera, tragada por la curva y la oscuridad. Nicolás quedó solo sobre la grava. Por unos segundos no se movió. Después apoyó una mano en el suelo y logró sentarse. El costado le dolía con cada respiración. Tenía la camisa empapada de sudor frío. Pero dentro de él ya no quedaba espacio para el temblor. 48 horas. Eso quería decir 2 cosas. La primera, que Quintero estaba desesperado. La segunda, que el tiempo real seguramente era menor. Los hombres como él nunca daban plazos para cumplirlos. Los daban para cansar, asustar y adelantarse. Nicolás se tocó el bolsillo interior de la chaqueta. La foto de Sofía y Mateo seguía allí, algo doblada, pegada al pecho. Nuestro hijo vive. Perdóname por seguir respirando. Levantarse fue como arrancarse del cemento. Apoyó una rodilla, luego la otra, y por fin logró ponerse de pie. El mundo se inclinó un instante, pero se sostuvo en una baranda oxidada. Escupió sangre otra vez y empezó a bajar hacia la ciudad. No podía ir a un hospital. No podía volver donde don Abel. No podía dormir. Necesitaba un lugar donde pensar y revisar, una por una, las piezas de la cacería. Quintero tenía a Sofía prisionera en una casa llena de escoltas, a Mateo en algún sitio oculto, y a él lo había soltado para usarlo como perro de búsqueda detrás de su propia memoria. Quería que el miedo hiciera el trabajo. Pero Nicolás conocía otra cosa más fuerte que el miedo. La paciencia del hombre que ha pasado años enteros esperando el momento exacto de no agachar la cabeza. Mientras descendía por la vía oscura, con Medellín abriéndose al fondo como una herida iluminada, comprendió por fin lo que Sofía había tratado de decirle desde la ventana. No te acerques, nos están mirando. No era una súplica, era una forma de protegerlo. Y también de decirle que, después de 5 años, seguía peleando. Nicolás se limpió la sangre con la manga y siguió caminando. Ya sabía quién le había robado la vida. Ahora solo tenía que decidir cómo arrebatársela de vuelta. Medellín no dormía, solo cambiaba de ruido. De día era un enjambre de buses, vendedores y talleres con las puertas abiertas. De noche se convertía en otra cosa. Motos sin placa, luces apagadas detrás de ventanas cerradas, radios encendidos en portería.
perros que ladraban demasiado cuando veían pasar a alguien desconocido. Nicolás Cardona caminó por esa ciudad como si atravesara una casa tomada por extraños. Le dolía cada paso. La paliza de los hombres de Quintero le había dejado el costado derecho convertido en una brasa viva. Tenía el labio roto, un ojo medio cerrado y la certeza de que si lo veía una patrulla con esa pinta, ni siquiera le pedirían documentos antes de subirlo o de tumbarlo. Bajó por senderos secundarios hasta Santa Elena. Luego tomó una escalera de cemento entre casas de ladrillo pelado y terminó saliendo a una calle estrecha de Buenos Aires. Allí encontró lo único que necesitaba esa noche: un refugio donde nadie hiciera preguntas. La pieza quedaba encima de una compraventa cerrada. Se la alquiló una viuda que lo miró apenas un segundo antes de aceptar el billete arrugado que llevaba escondido en el dobladillo del pantalón desde la cárcel. El cuarto olía a humedad, alcanfor y paredes viejas. Había una cama de hierro, un lavamanos roto y una ventana que daba a un patio interior lleno de materas muertas. Para Nicolás, después de Bellavista, era casi lujo. Se encerró y se quitó la camisa despacio. Los moretones le florecían desde las costillas hasta la espalda. Se lavó la sangre en el lavamanos, aguantando el ardor con los dientes apretados. Luego se sentó en la cama, sacó la foto de Sofía y Mateo y la sostuvo bajo la luz amarillenta del bombillo desnudo. Nuestro hijo vive. Perdóname por seguir respirando. Nicolás pasó el dedo por la letra de Sofía. No había temblor en la tinta. Ella había escrito eso con la misma decisión con que antes organizaba la casa. Defendía a Mateo de los profesores brutos y lo obligaba a él a comer cuando llegaba tarde del puerto. Seguía viva por dentro. Eso importaba más que cualquier otra cosa. Pero la nota también confirmaba otra verdad. Sofía no se había ido con Quintero por gusto. Había sido arrastrada, doblada, mantenida con el cuchillo puesto sobre el cuello del hijo. Y ahora Quintero quería lo mismo de él: que corriera a buscar la agenda negra como un animal entrenado por el miedo. Nicolás levantó la vista hacia la ventana. No. Si entregaba la agenda, no saldrían libres. Se volverían desechables. Quintero no perdonaba testigos, mucho menos a una mujer que había vivido bajo su techo, y a un hombre que conocía demasiado. El trato era una mentira. Una de esas mentiras elegantes que usan los poderosos para que sus víctimas caminen solas hasta el matadero. Tenía que encontrar a Sofía antes de cualquier otra cosa. Se recostó sin quitarse el pantalón y cerró los ojos solo un momento. No llegó a dormirse del todo. En la cárcel había perdido la capacidad de descansar completo. Entraba y salía de un sueño ligero, lleno de golpes lejanos y puertas metálicas. Antes del amanecer ya estaba de pie otra vez. Salió cuando el cielo apenas aclaraba sobre las lomas. La ciudad olía a pan recién hecho, gasolina y basura húmeda. Compró un tinto oscuro en un puesto callejero y un periódico viejo, solo para cubrirse la cara mientras observaba. Luego subió hacia el barrio donde vivía una mujer que había sido amiga de Sofía antes del desastre. Se llamaba Mariela y trabajaba en una peluquería de Laureles. Nicolás tardó 2 horas en encontrarla, porque ya no vivía donde la recordaba. Al final dio con ella en un apartamentico detrás de una miscelánea, cerca del estadio. Mariela abrió la puerta con la cadena puesta. Al verlo, se quedó blanca. «Dios mío», susurró, «usted sí volvió». «Necesito hablar con Sofía». «Aquí no puede estar. Solo dígame dónde puedo verla sola». Mariela lo miró largo rato, como si midiera cuánto quedaba del hombre que conoció años atrás. Luego soltó la cadena. Entré rápido. El apartamento era pequeño, limpio y lleno de santos. En la mesa del comedor había esmaltes de uñas, una Biblia abierta y una foto de una niña con uniforme escolar. «Lo están buscando», dijo Mariela apenas cerró. «Desde anoche. 2 tipos vinieron a preguntar por usted a la peluquería. No dijeron nombre, pero uno tenía radio de policía y el otro no se molestó en esconder la pistola». «Lo sé. Sofía también está vigilada». Nicolás se quedó quieto. «Entonces, ¿sigue viéndola?» Mariela soltó una risa amarga. «Viéndola no, contándola. A ella la miden como se mide una deuda». Le sirvió café en una taza desportillada. Nicolás no la tocó. Quintero la saca a veces a una fundación por el poblado. También la manda a una bodega de ropa que tiene por la avenida regional. Pero nunca va sola. Siempre con chofer o con una señora que parece dama de compañía y es más brava que una escolta.
Necesito un hueco, un sitio donde no puedan oírnos. Mariela lo pensó. Hay una capilla vieja detrás del Hospital San Vicente. A veces ella pasa por ahí al mediodía, cuando la mandan a llevar mercado al ancianato. Son 10 minutos. 15, si el conductor se distrae fumando. Nicolás alzó por fin la taza y tomó un sorbo corto. Gracias. Mariela no sonrió. No me dé las gracias todavía. Si la ven hablando con usted, la matan. Y a usted ni siquiera lo entierran. Salió de allí con la dirección bien aprendida, y el café amargo pegado a la lengua. Pasó la mañana moviéndose sin rumbo fijo por el centro, cambiando de bus 2 veces, entrando a galerías comerciales, saliendo por patios interiores, asegurándose de no llevar cola. En Junín vio a 2 policías revisando documentos a muchachos contra una pared. En la playa, oyó a 2 vendedores comentar el nombre de un hombre hallado muerto en una quebrada. En Prado pasó una camioneta oscura igual a la de Quintero, y se pegó a una vitrina hasta que siguió de largo. A las 12 menos 10 estaba detrás del hospital, oculto entre una tapia vieja y unas matas de plátano. La capilla era apenas una construcción blanca, con una cruz torcida y la pintura saltada por la humedad. Del ancianato salía olor a sopa y desinfectante. Sofía llegó a las 12:04. No venía elegante como la noche anterior. Llevaba una blusa sencilla, falda oscura y gafas grandes que le escondían media cara. Aún así se notaba que caminaba bajo tensión. Miraba al suelo, pero no por timidez, sino por costumbre, como quien ha aprendido que levantar demasiado la cabeza provoca castigo. Detrás de ella, estacionado frente al portón, esperaba un Renault gris con el motor encendido. Al volante, un hombre gordo fumaba sin dejar de mirar hacia el ancianato. Nicolás reconoció el gesto enseguida. No era chofer, era vigilancia. Sofía dejó unas bolsas en manos de una monja, y al regresar hacia el carro, Nicolás salió de la sombra. Ella se detuvo en seco. Durante una fracción de segundo pareció querer retroceder, pero Nicolás habló primero. No tengo mucho tiempo. Sofía miró hacia el Renault. Entonces, no lo gastes aquí. Vete. No sin saber dónde está Mateo. El nombre del hijo le rompió la máscara. Nicolás vio cómo se le humedecieron los ojos detrás de los lentes. Está vivo, dijo ella en un hilo de voz. Te juré la verdad en esa nota. ¿Dónde? No puedo decírtelo aquí. Quintero me dio 48 horas para entregarle la agenda. Sofía cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, ya no había sorpresa en su rostro, solo cansancio. Entonces ya empezó. ¿Qué empezó? La cacería. Del Renault llegó el humo de otro cigarrillo. Tenían minutos, quizá menos. Sofía se acercó apenas lo suficiente para hablar sin levantar la voz. Desde hace semanas no duerme. Toma aguardiente solo y llama a Buenaventura de madrugada. Borra papeles, cambia teléfonos, manda gente a las bodegas. Alguien más arriba le cayó encima. No sé si es fiscalía, si es otra gente, si son socios queriendo salvarse. Solo sé que tiene miedo. Y cuando Eduardo Quintero tiene miedo, todos alrededor sangran. Nicolás no apartó los ojos de ella. No te fuiste por voluntad propia. Sofía dio una media sonrisa rota. ¿Todavía dudas? Él quiso tocarle la cara, abrazarla, decirle que no había dejado de pensar en ella ni un solo día de presidio. Pero el tiempo no permitía ternuras. El tiempo apenas permitía verdad. Cuéntame todo, dijo. Sofía respiró hondo. Le habló del secuestro breve de Mateo saliendo del colegio. De la llamada en la que le describieron la ropa del niño para demostrar que lo tenían. De la primera vez que Quintero llegó a la casa, con un rosario en la mano y 2 hombres armados en la puerta. De la casa perdida por embargos inventados. De los fiscales que la trataron como si ella también hubiera traficado. De una noche en que se negó a subir al carro de Quintero, y al día siguiente encontró en la cama de Mateo una bala envuelta en papel periódico. Yo no me fui con él, susurró. Me fui detrás de mi hijo, aunque no supiera dónde lo tenían. Cada vez que obedecía, me dejaban escuchar su voz 1 minuto. A veces solo respiraba, a veces lloraba, a veces ni eso. Con eso me mantuvieron viva. Nicolás sintió que la rabia se le volvía un peso frío, limpio, casi útil. No tienes que pedir perdón. Ella lo miró como si esas palabras le dolieran más que cualquier reproche. Te traicioné. Te obligaron. Al final da igual cómo se llama, cuando una termina durmiendo bajo el mismo techo del hombre que destruyó a su familia. Nicolás negó. No,
Da igual para los de afuera, para mí no. La mano de Sofía tembló. Se la metió en el bolso para que no se notara. Escúchame bien, no le des la agenda. No pensaba hacerlo. No me estás entendiendo. Si se la entregas, nos mata. A ti primero, luego a mí. Y Mateo desaparece de verdad. Eduardo no negocia cuando está acorralado. Borra. Nicolás ya lo sabía, pero necesitaba oírlo de ella. Necesitaba la confirmación de la única persona que había visto de cerca el miedo de Quintero. ¿Dónde tienen a Mateo? Sofía vaciló apenas una décima de segundo. En una finca de descanso cerca de Santa Fe de Antioquia. No sé el nombre exacto. Escuché una vez que hablaban de un portón verde y de una capilla pequeña en la entrada. También oí el ruido del río por teléfono una noche. Nada más. Lo mueven. No se quedan mucho tiempo en el mismo sitio. El dato era poco, pero era algo. ¿Quiénes lo cuidan? Hombres de Quintero y a veces policías. De los oficiales de verdad, no solo escoltas. Ya no sé quién trabaja para quién. Del carro sonó una bocina corta. Sofía dio un respingo. Tengo que irme. Nicolás la detuvo con una mirada. ¿Te pega? Ella tardó un segundo en responder. No como otros. Eduardo destruye distinto. Prefiere hacerte sentir que la jaula la escogiste tú. Aquello le revolvió el estómago. Quintero seguía siendo el mismo depredador de oficina, el hombre que nunca alzaba la voz si podía arruinarte con una firma. Voy a sacarlos, dijo Nicolás. Sofía negó de inmediato. No vengas por mí todavía. Si desaparezco antes de tiempo, le cae encima a Mateo. Primero encuentra la agenda. Luego piensa cómo usarla. No para venderla, no para negociar, para hundirlo. Ya sé dónde está. Ella lo miró fijo. Entonces corre, porque si te encontró tan rápido anoche, hoy ya debe tener media ciudad cerrándose alrededor de ti. Sonó otra vez la bocina, más larga. Sofía retrocedió un paso, pero antes de darse vuelta lo miró con una intensidad que Nicolás no había visto ni siquiera el día de la boda. No te dejes matar sin hacerle daño, susurró. Eso sería regalarle demasiado. Luego se fue. Nicolás la vio caminar hasta el Renault, abrir la puerta y sentarse sin mirar atrás. El carro arrancó y se perdió por la calle húmeda, tragado por el tráfico del mediodía. Él se quedó un instante bajo la sombra de la capilla, inmóvil. Había recuperado a Sofía apenas por unos minutos y la volvía a perder de inmediato, pero esta vez ya no estaba a oscuras. Quintero tenía miedo. Mateo seguía vivo. Y la agenda negra no era solo un seguro de vida, era un cuchillo. Nicolás echó a andar con la cabeza baja, mezclándose entre estudiantes, enfermeras y familiares de pacientes. A mitad de cuadra, compró una gorra barata y se la caló hasta las cejas. Luego tomó 2 buses, cambió de ruta en Caribe y acabó saliendo en el extremo opuesto de la ciudad, hacia un sector de bodegas viejas y talleres abandonados, donde años atrás había guardado herramientas y repuestos cuando aún trabajaba moviendo carga. La agenda estaba lejos de Medellín, en un sitio que solo él conocía. Un lugar elegido antes de la captura, por una razón sencilla. Nadie iría a buscarla donde el barro, la maleza y el olvido se hubieran tragado incluso el camino. Mientras el bus subía traqueteando hacia la salida del valle, Nicolás apoyó la frente en el vidrio sucio y cerró los ojos apenas un momento. La cacería ya no era solo contra él. Ahora, él también había empezado a cazar. El bus lo dejó al borde de una carretera secundaria donde el asfalto terminaba sin avisar y empezaba un camino de barro rojo, piedras sueltas y selva cerrada. Nicolás Cardona bajó sin mirar a nadie, con la gorra hundida hasta las cejas y el costado derecho latiéndole como si llevara un animal herido debajo de la piel. El conductor ni siquiera lo vio alejarse. En esa parte de Antioquia, la gente había aprendido a no recordar rostros ajenos. El aire era distinto al de Medellín, más espeso, más húmedo, con olor a tierra recién abierta, a hojas podridas y agua vieja. A lo lejos, detrás de la muralla verde, se oía el rumor permanente del río. Nicolás caminó por la trocha durante más de una hora, cruzando 2 cercas rotas, un potrero abandonado y una ladera donde las raíces salían de la tierra como huesos. Ese sitio lo había escogido 6 años atrás, antes del arresto, porque nadie en su sano juicio escondía algo importante tan lejos del concreto y tan cerca del olvido. La vieja estación de carga aparecía al final de la trocha como un animal muerto. Había pertenecido a una línea férrea bananera que dejó de funcionar décadas atrás. Quedaban apenas una plataforma medio hundida, un galpón devorado por bejucos
y un tramo corto de riel oxidado que se perdía entre la maleza. Cerca de ahí, enterrada bajo una losa de drenaje junto a un tanque de agua roto, estaba la libreta. Nicolás se agachó junto al galpón y escuchó. Nada. Ni motores, ni voces, ni perros. Solo insectos y agua al fondo. Aún así no se acercó de frente. Dio un rodeo por la parte de atrás, pasó entre matas de guadua y subió a un terraplén desde donde podía ver la plataforma completa. No había huellas frescas, pero eso no significaba seguridad. Los hombres de Quintero ya le habían demostrado que podían llegar antes que el miedo. Esperó 15 minutos sin moverse. Cuando estuvo seguro de que nadie respiraba cerca, bajó despacio hasta el tanque roto. Allí seguía, inclinado y cubierto de musgo, como lo recordaba. Metió la mano en la tierra húmeda, retiró piedras, encontró la esquina de la losa y tiró con cuidado. El dolor de las costillas le nubló la vista por un segundo, pero siguió. La piedra se dio con un crujido áspero y dejó al descubierto un hueco estrecho envuelto en sombra y barro. Nicolás introdujo el brazo hasta el fondo. Sus dedos tocaron plástico. Una corriente helada le cruzó la espalda. Sacó un paquete rectangular envuelto en doble capa de bolsa negra y cinta aislante. Lo sostuvo un instante sobre las rodillas, mirándolo como se mira algo que puede salvarte o condenarte en la misma medida. Luego usó la punta de una varilla oxidada para romper la cinta. Dentro estaba la libreta negra. La misma cubierta gastada, el mismo lomo torcido, el mismo borde marcado por el uso. Nicolás la abrió con manos sucias y encontró las páginas intactas. Fechas, rutas, nombres escritos con su letra apretada, placas de contenedores, sellos de aduana alterados, números de cuentas en Panamá y Curazao, pagos a comandantes, inspectores, fiscales, jefes de puerto, empresas fantasma, cooperativas de fachada. Cifras que no parecían reales para un país lleno de barrios sin agua y hospitales sin jeringas. Aquello no era solo prueba, era una bomba. Se sentó en el suelo, con la libreta sobre las piernas. El viento movía las hojas del monte y el río seguía sonando a lo lejos, indiferente a la podredumbre humana escrita en esas páginas. Nicolás fue directamente al final. Las últimas 7 hojas contenían lo más peligroso. Nombres completos, porcentajes, transferencias y una lista de pagos recientes vinculados a cargamentos que salieron por Buenaventura bajo protección oficial. Allí estaba Quintero, repetido como una firma venenosa. Allí estaban también 2 coroneles, un director seccional y un hombre al que en Medellín llamaban empresario, aunque todo el mundo sabía que compraba conciencias como otros compraban ganado. Nicolás arrancó esas 7 hojas con cuidado, una por una. Las dobló en 4 partes, las envolvió en una funda plástica pequeña que llevaba cosida por dentro del pantalón y volvió a esconderlas, no en el bolsillo, sino bajo el forro interior, junto al muslo. Después cerró la libreta y la guardó en la camisa, pegada al pecho. Si le quitaban el cuaderno, no tendrían lo esencial. Y si lo mataban, todavía quedaba la posibilidad de que esas hojas sobrevivieran lo suficiente para hundir a alguien. Se levantó con esfuerzo. Iba a colocar de nuevo la losa cuando el monte guardó silencio de golpe. Fue apenas un segundo, pero a Nicolás le bastó. Los insectos callaron. Giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra moverse detrás del galpón. Luego otra. Mal. No había llegado solo. Se lanzó al suelo cuando sonó el primer disparo. La bala golpeó el tanque y soltó una lluvia de cemento viejo sobre su espalda. Nicolás rodó hasta una zanja cubierta de helechos y se pegó a la tierra. Escuchó voces cortas, secas, hombres coordinándose sin gritar demasiado. No eran campesinos armados, no eran ladrones, eran cazadores. Nicolás asomó apenas un ojo. Vio 2 hombres bajar por la trocha principal y otro salir junto al galpón con un fusil corto. Llevaban ropa civil, botas negras y esa manera de moverse que delata entrenamiento. Uno habló por radio. Eso empeoraba todo. Si había radio, había red. Si había red, Quintero ya sabía que el escondite existía. Nicolás retrocedió por la zanja arrastrándose entre barro y hojas podridas. El dolor del costado le arrancaba destellos blancos ante los ojos, pero el cuerpo se le había vaciado de miedo. Solo quedaba el cálculo. A 10 metros, la zanja moría junto a un desagüe medio tapado por raíces. Más abajo se oía correr agua. Se dejó caer sin pensarlo. El canal era estrecho, oscuro y apestaba a lodo detenido.
Nicolás resbaló 2 metros, se golpeó el hombro y cayó en un cauce menor que desembocaba hacia el río. Detrás oyó pasos acelerados y una voz gritar que bajaran por el costado. Corrió. No corrió como un hombre fuerte, corrió como un hombre herido, que sabe que si tropieza una sola vez, no vuelve a ponerse de pie. Las ramas le golpeaban la cara, el barro le chupaba los zapatos. Una bala silbó a su derecha y reventó un tronco. Otra pasó más arriba. No querían arriesgar demasiado, querían el cuaderno. Eso le confirmó algo importante. No podían matarlo todavía. A la tercera curva del cauce, Nicolás vio el río, ancho, café y rápido por las lluvias de esa semana. Sin pensarlo 2 veces, se metió hasta las rodillas, luego hasta la cintura, y dejó que la corriente lo arrastrara un tramo entre piedras y espuma sucia. El agua le golpeó las costillas como un mazo, pero también se llevó su rastro. Cuando logró aferrarse a una raíz en la orilla opuesta, estaba casi sin aire. Permaneció inmóvil bajo un tronco caído, medio sumergido, escuchando. Los hombres seguían del otro lado. Uno disparó 2 veces al agua por rabia. Otro dijo que revisaran más abajo. Después, las voces se alejaron. Nicolás salía del río temblando. Tenía la camisa pegada al cuerpo, y el cuaderno, milagrosamente, seguía bajo ella. Revisó también el escondite de las 7 hojas. Seguían allí. Se permitió un solo segundo de alivio. Luego empezó a caminar río abajo, alejándose del galpón. Ya no podía volver por la trocha, tampoco por carretera. Los hombres de Quintero habrían cerrado los pasos rápidos. Necesitaba llegar a una vereda, conseguir ropa seca, mezclarse con gente que no hiciera preguntas, y volver a Medellín antes del anochecer. A media tarde encontró una casucha junto a un cultivo de plátano. Una anciana le abrió con recelo, y él inventó una caída en el monte. Dijo que le robaron una maleta, y pidió solo agua. La mujer, quizá acostumbrada a ver desgracias sin nombre, le dio también un saco viejo y una panela. Nicolás dejó el poco dinero que tenía sobre la mesa y siguió caminando sin despedirse. Cuando logró llegar a un caserío con buses hacia el valle, el cielo ya empezaba a ponerse plomizo. Subió al último vehículo del día, sentado entre jornaleros silenciosos, gallinas en costal y una pareja con un niño dormido sobre las piernas. El traqueteo del motor y el calor humano lo golpearon de pronto con un cansancio tan bruto que por poco se queda dormido. Pero no podía, ni un segundo. Miró por la ventana empañada mientras la montaña se iba cerrando atrás. Ahora sabía 2 cosas con certeza. La primera, Quintero ya no estaba esperando. Había lanzado a sus perros por toda Antioquia. La segunda, el escondite había caído. Eso significaba que alguien, en algún punto, había hablado de más o había seguido un rastro que Nicolás no vio. Cuando el bus por fin entró a Medellín, ya era de noche, y la ciudad parecía una fosa llena de brasas. Entonces vio las patrullas. 2 al principio, luego 3 más, y una camioneta de la policía judicial estacionada frente a una tienda de barrio. No era raro ver policías en esos años, pero aquella disposición tenía otra densidad. Más radios, más nervio, más urgencia. Bajó 2 cuadras antes de su destino y compró un periódico en un semáforo. La noticia estaba en la portada inferior, pequeña pero suficiente. Tendero asesinado en Manrique. Principal sospechoso, exconvicto recién liberado. Nicolás sintió que la sangre se le volvía hielo. Don Abel. Se metió en un callejón oscuro y leyó rápido. El artículo hablaba de un comerciante hallado muerto en su local, apuñalado. Vecinos declaraban haber visto rondando por la zona a Nicolás Cardona horas antes. La policía lo buscaba para indagación urgente. Nicolás no necesitó leer más. Quintero había movido la siguiente pieza. Ya no solo era un hombre persiguiendo a su enemigo. Ahora, la ciudad entera podía perseguirlo con uniforme, radio y orden verbal de disparar primero y llenar el informe después. Lo habían convertido en un asesino útil, en una historia lista para que nadie hiciera más preguntas. Apoyó la espalda contra la pared húmeda y cerró los ojos apenas un instante. Don Abel estaba muerto por haberle abierto la puerta. Sofía seguía prisionera. Mateo seguía escondido. Y él acababa de convertirse en presa oficial. La libreta negra pesaba bajo la camisa como un corazón ajeno. Nicolás la sacó un momento y pasó el pulgar sobre la tapa mojada y sucia. Luego tocó el escondite de las 7 hojas, bien sujeto contra la pierna. No le quedaban escondites. No le quedaban amigos. No le quedaba ciudad. Solo le quedaba una ventaja. Todavía tenía lo que Quintero necesitaba más que el aire. Guardó el cuaderno otra vez, alzó el cuello del saco prestado y salió del callejón.
Si iban a cazarlo como a un animal, tendrían que aprender que algunos animales, cuando ya están heridos, dejan de huir y empiezan a buscar la garganta. Después de leer la noticia sobre la muerte de Don Abel, Nicolás Cardona dejó de pensar en escapar. Hasta ese momento todavía había una parte de él que seguía moviéndose como presa. Cambiar de bus, bajar la cabeza, dormir vestido, revisar reflejos en vitrinas, medir salidas. Pero al ver su nombre convertido en titular pequeño, útil, limpio para la policía y perfecto para Quintero, algo terminó de endurecerse en su interior. Ya no lo estaban persiguiendo para atraparlo, lo estaban persiguiendo para borrarlo. Y los hombres borrados no tenían nada que conservar salvo el daño que alcanzaran a devolver. Esa noche no volvió a la pieza sobre la compraventa. Supuso, con razón, que ya estaría vigilada. Se movió hacia el occidente de la ciudad, durmió 2 horas bajo el techo abierto de un parqueadero abandonado, y antes del amanecer ya estaba caminando otra vez. El cuerpo le dolía como si hubiera envejecido 10 años en 2 días, pero había una clase de energía que no nacía de la fuerza, sino de la decisión, y con eso bastaba. Quintero tenía dinero, escoltas, policías comprados y casas con rejas eléctricas. Nicolás tenía otra cosa: memoria. Durante años había trabajado entre bodegas, muelles secos, patios de contenedores y rutas de carga. Conocía no solo el negocio limpio de las exportadoras, sino el negocio sucio que se movía debajo. Qué empresas prestaban papeles, qué vigilantes cerraban los ojos por plata, qué patios permitían cambiar sellos sin dejar rastro, qué talleres tenían dobles fondos y qué conductores hacían trayectos imposibles sin hacer preguntas. Quintero había construido un imperio sobre esa red, y Nicolás conocía sus nervios. La primera idea no fue matar a nadie, fue romper el flujo. A media mañana llegó a un barrio industrial de Itagüí donde aún funcionaba un taller de tractomulas que años atrás había trabajado para la exportadora. La fachada estaba despintada y sobre la puerta colgaba un letrero torcido con el nombre borrado por el humo. Nicolás entró por la parte de atrás, entre llantas viejas y chatarra, hasta una oficina de vidrio donde un hombre grande, con barriga de cerveza y manos negras de grasa, levantó la vista y tardó 3 segundos en reconocerlo. «¡Jueputa!», murmuró. «Usted sí es terco, Cardona». Se llamaba Ramiro Salcedo, aunque todos lo conocían como Mono. En otros tiempos había sido jefe de mantenimiento de la flota. Sabía arreglar una caja de cambios con alambre, pero también sabía cuándo una empresa olía a mafia y cuándo convenía no preguntar. «Necesito herramientas», dijo Nicolás. Mono no respondió enseguida. Se puso de pie, cerró la puerta y miró hacia el patio. «A usted lo están buscando por homicidio. No maté a Don Abel». «Eso ya lo supuse. Quintero no ensucia las manos propias si puede alquilar las ajenas». Nicolás apoyó ambas manos en el escritorio. Los nudillos todavía estaban inflamadas. «No vengo a pedir refugio. Solo necesito 2 cosas. Un mapa viejo de las bodegas de San Cristóbal y una llave para entrar a un patio de remolques que usábamos antes». Mono soltó un bufido corto. «¿Va a pelearle solo?» «Sí». «Entonces está más loco de lo que pensé». Pero abrió un archivador metálico. Rebuscó entre carpetas amarillas y sacó un plano doblado, manchado de aceite. Después fue hasta un cajón de herramientas y le entregó una llave larga, pesada, con el metal comido por el uso. «Eso abre una puerta lateral en el patio de la Estrella. Si no cambiaron la cerradura, todavía sirve». «Gracias». Mono lo observó en silencio, como si dudara si hablar o callarse. Al final habló. «Ayer salió un convoy sin documentos desde una bodega cerca del río. 3 tractomulas y una camioneta blanca. Mucha escolta para hacer café. Demasiada. Yo que usted empezaba por ahí». Nicolás dobló el plano y se lo guardó bajo la camisa, junto a la libreta negra. «¿Por qué me ayuda?» Mono se encogió de hombros. «Porque trabajé 20 años mirando cómo tipos como Quintero se hacían ricos con el miedo de otros. Y porque Don Abel me fiaba cigarrillos cuando no tenía un peso. ¿Ya ve? En este país a veces la venganza empieza por deudas pequeñas». Nicolás salió del taller con una barra metálica envuelta en saco, un destornillador grande, un cortafrío, el plano y un pensamiento cada vez más claro. No iba a entregarle a Quintero la libreta. Iba a usarla para golpearlo donde más le dolía, la operación. Pasó la tarde observando la bodega del río desde la terraza de una casa medio construida. Era un edificio largo, de concreto gris, con techo de lámina y 2 portones corredizos. Afuera había 2 vigilantes privados, pero el verdadero movimiento estaba detrás. Entraban camionetas sin placas, salían furgones cerrados y, cada cierto tiempo,
Un hombre con radio caminaba el perímetro mirando más de la cuenta. Todo encajaba con la libreta. Aquella bodega servía para reetiquetar carga y redistribuirla antes de enviarla al puerto. Al caer la noche, Nicolás descendió por un barranco cubierto de basura y maleza hasta llegar a un muro posterior. Esperó a que pasara el vigilante, usó la barra metálica como palanca y forzó una sección oxidada de la malla. Entró. Dentro olía a cartón, diésel y café verde. Avanzó entre estivas apiladas hasta una zona donde descansaban 2 tractomulas cargadas. Una llevaba sellos de una empresa de alimentos, la otra de una cooperativa bananera. Ninguna de las dos era lo que decía ser. Nicolás se deslizó por debajo del primer remolque y encontró lo que esperaba. Un mecanismo de soporte reforzado en la parte inferior y al lado un compartimiento soldado con chapas nuevas. Contrabando puro. Sonrió por primera vez en días. Una sonrisa corta y dura. No tenía explosivos ni armas largas. Pero no necesitaba volar la bodega. Le bastaba con desordenar el reloj. Usó el cortafrío y el destornillador para manipular 2 válvulas del sistema de freno y aflojar una pieza del eje trasero. En la segunda tractomula repitió la operación, pero además cortó con paciencia un mazo de cables del sistema eléctrico principal. El objetivo no era causar una masacre, era inutilizar la salida de la mercancía, obligar a revisiones, provocar retrasos, siembras de sospecha y pérdidas rápidas. En ese mundo, una noche sin mover carga podía costar millones y despertar preguntas peligrosas. Estaba terminando cuando oyó voces acercándose. Se metió entre 2 filas de estivas y aguardó sin respirar. 2 hombres pasaron conversando. Hablaban de Quintero, hablaban de presión, hablaban de una llamada desde Buenaventura y de la orden de sacar todo antes del viernes. Uno dijo, con un nerviosismo que no pudo ocultar, que el patrón estaba descompuesto desde que el hijueputa de Cardona había reaparecido. Eso confirmó lo mejor. Quintero estaba corriendo. Nicolás salió de la bodega igual que entró, sin dejar un rastro claro. Pero no se alejó mucho. Subió otra vez al barranco y se escondió entre matorrales, desde donde podía ver la salida principal. A las 3 de la mañana empezó el caos. Primero, un conductor intentó sacar la tractomula de la cooperativa bananera y avanzó apenas 20 metros antes de que los frenos se dieran de forma irregular, haciendo que el remolque se cruzara en diagonal y bloqueara parcialmente el portón. Después intentaron mover la otra y esta ni siquiera encendió. Luces, gritos, radios. Un vigilante corrió hacia la oficina. Otro llamó a alguien con la urgencia de quien ya imagina el castigo. En menos de 10 minutos, el patio estaba lleno de hombres alumbrando con linternas, pateando llantas y culpándose entre sí. Nicolás observó todo sin moverse. No era suficiente. Era apenas el primer pellizco. Las siguientes 40 horas fueron una guerra de agujas. Golpe pequeño, reacción grande. Usando la libreta y lo que recordaba de años atrás, Nicolás fue marcando puntos de la red de Quintero, como un cirujano que corta tendones sin tocar todavía el corazón. En un patio de la Estrella, abrió discretamente los seguros de 3 contenedores para que la humedad arruinara sacos de café destinados a exportación. En una bodega de San Cristóbal, hizo saltar el transformador auxiliar al sobrecargar una conexión vieja, dejando sin refrigeración una cámara donde guardaban documentos, sellos y algunas muestras sensibles. En un tramo oscuro de carretera cerca de Caldas, esparció con aceite quemado y clavos un paso obligado de camionetas viajeras, logrando que una se accidentara y obligando a la otra a dar media vuelta. No buscaba dejar muertos, buscaba dejar preguntas. Cada retraso obligaba a mover escoltas. Cada escolta extra dejaba descubierto otro flanco. Cada llamada de emergencia aumentaba el miedo. Y el miedo, cuando entra en una red criminal, es peor que una bala, porque convierte a todos en sospechosos. Para la segunda noche, los rumores ya corrían entre conductores, vigilantes y cargadores. Alguien estaba saboteando la estructura. Algunos decían que era un operativo de inteligencia, otros que un socio de Quintero le estaba traicionando. Unos pocos susurraban el apellido Cardona, como si nombraran a un muerto que no aceptó quedarse quieto. Nicolás dormía por tramos de 20 minutos en sitios imposibles. Una azotea sin terminar, el asiento trasero de un taxi abandonado, un depósito de llantas. Comía pan viejo, tomaba agua de botellas que compraba en tiendas pequeñas y se lavaba la cara en baños públicos. El cuerpo se le estaba quebrando. Las costillas seguían doliendo al respirar. A veces le zumbaba el oído izquierdo y veía borroso al girar rápido. Pero la ciudad también empezaba a resentirse del otro lado. La tercera noche buscó el golpe más visible. Según la libreta, una de las bodegas que Quintero usaba para mercancía de paso
Estaba a nombre de una comercializadora legal cerca de la autopista sur. Nicolás llegó poco antes de medianoche y encontró algo mejor de lo esperado. Un montacargas estacionado junto a pallets de cajas apiladas hasta el techo y un pequeño depósito lateral con canecas de tiner, pintura y combustible para generador. No hizo falta inventar demasiado. Vertió parte del tiner en el suelo, armó una mecha pobre con trapos de taller y la guió hacia la base de los pallets, dejando además encendido el montacargas en una marcha corta. Cuando el fuego empezó a correr, subió al vehículo, lo aceleró y lo lanzó contra una de las estivas maestras que sostenían la fila central. El choque retumbó como un disparo. Luego vino el efecto dominó. Cajas, madera, plástico, sacos, humo blanco, chispas. El incendio trepó por la bodega como si llevara años esperando una excusa. Nicolás ya estaba afuera cuando sonaron las primeras alarmas, y empezó el desfile de hombres corriendo con radios y mangueras. Desde un lote vecino, escondido detrás de una tapia, vio el resplandor reflejado en el cielo bajo de Medellín. No sentía alegría, sentía equilibrio. Quintero llevaba años prendiendo fuegos ajenos. Al fin, uno iluminaba su propia casa. Cerca del amanecer, cuando se disponía a abandonar la zona, Nicolás oyó pasos rápidos detrás de él. Se giró con la barra metálica en la mano, listo para romper cráneos si hacía falta. Pero no era un escolta. Era un muchacho de no más de 17 años, flaco, con sudadera gris y la respiración cortada por la carrera. ¿Usted es Cardona?, preguntó. Nicolás no contestó. No me mande al diablo. Vengo de parte de Sofía. Eso le heló la nuca más que cualquier arma. ¿Cómo sé que no mientes? El muchacho sacó del bolsillo un rosario de madera con una cuenta roja en el centro. Nicolás lo reconoció. Se lo había regalado a Sofía en Santa Marta, años antes de casarse. La señora dijo que si yo lo encontraba, le dijera esto, continuó el muchacho, tragando saliva. Él ya no está esperando en la casa. Ahora duerme en la oficina vieja del Puerto Seco. Eso dijo, que usted iba a entender. Nicolás entendió demasiado bien. Quintero estaba asustado de verdad. Si había abandonado la seguridad de su mansión para encerrarse cerca de la operación. Eso significaba dos cosas. Primero, que los sabotajes le estaban doliendo. Segundo, que el hombre que le robó la vida por fin empezaba a sentirse sitiado en la suya. Nicolás guardó el rosario en el bolsillo interior y miró hacia el resplandor del incendio, todavía vivo en el horizonte. La guerra ya no era una amenaza. La guerra había empezado. El Puerto Seco quedaba en un cinturón de bodegas y patios ciegos al sur de Medellín, donde de noche la ciudad parecía olvidar que allí también vivía gente. Era un territorio de muros altos, lámparas de sodio y perros amarrados a cadenas cortas. Durante el día entraban tractomulas, sellaban papeles y salían contenedores con cara de legalidad. De noche quedaban los motores apagados, los reflectores encendidos y los hombres que de verdad mandaban. Nicolás Cardona llegó poco antes de la medianoche. No entró por la calle principal, dio un rodeo por un canal de aguas lluvias cubierto de maleza, avanzó agachado entre concreto húmedo y basura pegada a las paredes y salió detrás de un bloque de talleres abandonados que colindaba con el perímetro del Puerto Seco. Desde allí pudo ver el lugar completo. Era más grande de lo que imaginaba. 2 naves metálicas, un edificio administrativo de 2 pisos con ventanales oscuros, una zona de carga techada y una fila de contenedores vacíos apilados como ataúdes gigantes. Había 3 camionetas estacionadas frente al edificio principal, una de ellas blindada. 2 hombres fumaban cerca del portón. Otros 2 hacían ronda con radios cortos. Más allá, junto a una garita de seguridad, un pastor alemán se revolvía inquieto contra la cadena. Sofía no había mentido. Quintero no estaba durmiendo allí para sentirse más cómodo. Estaba encerrado en el corazón de su operación, porque ya no confiaba ni en el aire de su propia casa. Nicolás apoyó la espalda contra el concreto frío del canal y respiró despacio. El cuerpo ya no era el de antes. Tenía el costado duro de dolor, el hombro izquierdo resentido por la caída junto al río, y un agotamiento antiguo detrás de los ojos. Pero la mente seguía limpia. Sabía que aquella noche no iba a salir bien. Sabía también que, si no la aprovechaba, Quintero volvería a esconderse detrás de 100 hombres y 100 paredes. Era ahora o nunca. Sacó la libreta negra y la sostuvo un momento entre las manos. Las 7 hojas más peligrosas seguían escondidas en el doble forro del pantalón. La libreta completa, en cambio, seguía siendo valiosa como carnada. Como prueba suficiente para hacer creer a Quintero que aún podía controlar algo. Nicolás la guardó de nuevo bajo la camisa y empezó a mover. Recordaba un acceso de servicio al costado oriental del patio, una puerta baja utilizada años atrás por personal de mantenimiento.
No figuraba en los recorridos principales porque daba a un corredor estrecho entre el edificio administrativo y la segunda nave. Si la cerradura seguía siendo vieja, podría entrar sin disparar una sola bala. La cerradura no era vieja, pero el marco sí. Tardó 4 minutos en forzarla con la barra metálica y el destornillador. 4 minutos de respiración contenida, de escuchar radios a lo lejos y pasos que no debían acercarse. Cuando por fin la hoja cedió apenas 1 centímetro, Nicolás se deslizó al interior y volvió a cerrarla detrás de sí. Dentro olía a grasa, cartón húmedo y café tostado. El corredor estaba en penumbra. Solo lo atravesaban franjas de luz que venían de una oficina lateral y de una ventana alta del edificio principal. Nicolás avanzó pegado a la pared, sin apresurarse, escuchando antes de cada paso. A mitad del corredor encontró lo primero que no esperaba. En una oficina pequeña, con la puerta entreabierta, había un hombre sentado frente a una mesa de metal contando fajos de billetes. Tenía una pistola al alcance de la mano y la camisa abierta hasta el pecho. No era un escolta de primera línea, sino uno de esos cobradores o coordinadores que en otro contexto pasarían por empresarios menores. Nicolás lo reconoció de la libreta. Se llamaba Vargas y controlaba pagos locales a policías de carretera. El hombre levantó la cabeza demasiado tarde. Nicolás entró como una sombra. Le cubrió la boca con una mano y le estrelló la frente contra la mesa. El golpe sonó seco. Vargas forcejeó. Alcanzó a rozar la pistola, pero Nicolás ya le había hundido el codo en la nuca. El cuerpo se aflojó de inmediato. Nicolás le quitó el arma, comprobó el cargador y lo dejó amarrado con el cable del teléfono al radiador bajo la ventana. No quería muertos innecesarios. Quería tiempo. Siguió hacia el edificio principal. La puerta interior estaba abierta. En el vestíbulo había mármol barato, una planta artificial cubierta de polvo y una imagen de la Virgen del Carmen colgada junto a un extintor. El tipo de decoración que usan los hombres del negocio para convencerse de que siguen siendo respetables. Nicolás subió la escalera despacio, con la pistola de Vargas en la mano derecha y la barra metálica aún en la izquierda. En el segundo piso vio luz bajo una puerta al fondo. También oyó una voz. Quintero hablaba por teléfono con alguien a quien no trataba como empleada. No suplicaba, pero estaba cerca. Nicolás no distinguió todas las palabras, solo fragmentos. La mercancía ya se movió. No puedo controlar a los policías si esto se filtra. Cardona no tiene con quién negociar. Yo mismo lo resuelvo esta noche. Nicolás llegó hasta la puerta y se quedó inmóvil un segundo. Dentro no solo estaba Quintero. Había otra respiración, más leve, más conocida. Empujó. La puerta se abrió sin resistencia. Eduardo Quintero giró de inmediato, soltando el auricular del teléfono sobre el escritorio. Vestía camisa blanca, mangas arremangadas y chaleco oscuro. Tenía la cara más cansada que en su mansión, pero los ojos seguían iguales, fríos, alertas, capaces de calcular una traición mientras aparentaban cordialidad. Y junto a la ventana, de pie, estaba Sofía. No llevaba maquillaje ni ropa elegante. Tenía una blusa gris, el pelo sujeto de cualquier forma, y una expresión tan contenida que parecía esculpida en piedra. Al ver a Nicolás, no gritó. Tampoco corrió hacia él. Solo cerró los dedos sobre el respaldo de una silla, como si necesitara aferrarse a algo para no caerse. Quintero sonrió, o fingió hacerlo. Sabía que la Casa de las Palmas ya no iba a detenerlo, dijo, pero no pensé que llegaría hasta acá. Nicolás levantó la pistola. «Aléjate de ella». Quintero miró el arma con fastidio, casi con desprecio. «Eso que tiene en la mano no cambia nada. Afuera hay hombres suficientes para vaciarle el cuerpo antes de que dé 2 pasos». «Entonces grite», dijo Nicolás. «A ver quién alcanza primero». Sofía no apartaba los ojos de Nicolás. Había miedo, sí, pero también algo más duro, algo parecido a alivio. Quintero extendió una mano hacia ella, sin tocarla. «Sofía, siéntate». «No», dijo ella. Aquella sola palabra abrió un silencio extraño en la oficina. Nicolás vio algo que no había visto nunca en Quintero. Una punzada de irritación verdadera, no fingida. El hombre que controlaba voces, papeles, escoltas y vidas no estaba acostumbrado a que le negaran una orden simple. «No compliques esto», murmuró Quintero. «Ya está complicado desde hace años», respondió Sofía. Quintero apartó por fin la mirada de ella y volvió a fijarse en Nicolás. «¿Trajiste la libreta?» No era una pregunta. Nicolás metió la mano izquierda bajo la camisa y la sacó despacio. La libreta negra apareció gastada, sucia, húmeda por el sudor y el barro, pero entera.
Los ojos de Quintero cambiaron. Fue apenas un brillo breve, un reflejo animal. Hambre. Ahí está toda tu vida, dijo Nicolás. Y toda tu muerte. Quintero respiró hondo. Cuando habló, su voz volvió a sonar casi razonable. No te hagas el héroe. Tú sabes cómo funciona este país. Sabes cuánta gente está metida. Si esa libreta sale a la luz, no cae uno, caen 20. Y cuando cae mucha gente poderosa al mismo tiempo, siempre terminan enterrando al que habló primero. Tú ya enterraste suficientes. No me obligues a hacer más. Ya lo hiciste con Don Abel. Un músculo se movió en la mandíbula de Quintero. Ese viejo se atravesó. Sofía cerró los ojos un segundo, como si aquella frase le confirmara algo que llevaba años sabiendo. Díselo a él también, dijo de pronto, mirando a Nicolás. Dile lo de Mateo. Quintero la fulminó con la mirada. Cállate. Díselo, repitió ella, ahora más fuerte. ¿O lo digo yo? Nicolás sintió que el aire se volvía alambre. ¿Qué pasa con mi hijo? Quintero no respondió. Sofía sí. No lo tienen solo como seguro. Lo movieron 2 veces esta semana porque Quintero ya no confía ni en su propia gente. Lo iba a sacar del país, mañana. La oficina quedó muda. Nicolás dio un paso adelante. ¿A dónde? Quintero sonrió por primera vez con algo parecido a crueldad verdadera. ¿Ves? Por eso nunca ganas. Porque sigues pensando como padre, no como jugador. Mateo ya no era solo una amenaza. Era una salida, un pasaporte, una forma de obligarte a elegir mal. El primer movimiento fue tan rápido que ni Sofía lo vio venir. Quintero arrojó el teléfono de escritorio contra la lámpara del techo. El golpe apagó media oficina, y al mismo tiempo, él se lanzó hacia un cajón lateral del escritorio. Nicolás disparó. La bala golpeó madera. No le dio. Quintero ya tenía en la mano una pistola negra, pequeña, compacta. Disparó 2 veces. Una bala reventó el vidrio de la ventana. La otra le arrancó a Nicolás un pedazo de pared junto a la cabeza. Sofía se lanzó al suelo detrás de la silla. Nicolás rodó hacia un costado, sintiendo el tirón brutal de las costillas. Disparó una vez más, obligando a Quintero a cubrirse detrás del escritorio. Afuera, empezaron a sonar radios y pasos. Se había acabado el tiempo limpio. «¡Cierre la puerta!», gritó Quintero, a nadie y a todos. Nicolás se puso en pie a medias y le pegó una patada al escritorio. El mueble giró, trabando parcialmente la salida e impidiendo que la puerta abriera del todo desde afuera. Los primeros golpes llegaron de inmediato. Hombres empujando, insultando, buscando entrar. Quintero aprovechó la distracción y salió de su cobertura para lanzarse encima de Nicolás. No fue una pelea elegante. Fue brutal y corta. El arma se les fue de las manos y cayó bajo un archivador. Quintero era más pesado, más fuerte de lo que parecía. Lo embistió al pecho, lo estrelló contra la pared y le metió un puño en las costillas justo donde la paliza anterior seguía viva. Nicolás vio blanco. Casi se dobló. Quintero le agarró el cuello con ambas manos y empezó a empujar. «Todo esto», jadeó, «lo hiciste tú». Nicolás le metió el pulgar en un ojo. Quintero soltó un grito ahogado y aflojó la presión apenas un instante. Bastó. Nicolás giró, le hundió la cabeza contra el borde del archivador y ambos cayeron al suelo, golpeando sillas, papeles y vidrio roto. Afuera, los golpes en la puerta se volvieron más fuertes. El marco estaba cediendo. Quintero alcanzó la libreta que se había deslizado bajo el escritorio durante la pelea. Nicolás la vio en su mano y se lanzó a recuperarla, pero llegó un segundo tarde. Quintero, jadeando, sangrando por la ceja, sonrió con la boca torcida y arrojó la libreta hacia la pequeña estufa eléctrica de resistencia que mantenía encendida en una esquina de la oficina. El cuaderno cayó sobre el metal al rojo. La tapa empezó a humear de inmediato. Nicolás sintió un golpe helado en el estómago. Por una fracción de segundo, el mundo se redujo a ese olor. Plástico quemado, papel chamuscado, años de espera volviéndose ceniza delante de sus ojos. Quintero soltó una carcajada ronca. «Se acabó», escupió. «Ya no tienes nada». Y entonces Sofía se levantó. No gritó, no dudó. Tomó con ambas manos la base pesada de bronce de una lámpara rota y descargó el golpe sobre la parte lateral de la cabeza de Quintero, con una furia seca, concentrada, de alguien que llevaba demasiado tiempo obedeciendo. El ruido fue espantoso. Quintero se tambaleó. Cayó de rodillas. Una línea de sangre empezó a bajar por su cuello blanco. Nicolás no perdió el instante. Lo empujó contra el radiador junto a la pared. Le torció el brazo a la espalda
y usando el cable arrancado del teléfono empezó a atarla a la tubería de hierro con vueltas brutales, apretadas, hasta dejarlo inmóvil de hombros y codos. Quintero intentó resistirse, pero el golpe de Sofía le había vaciado las piernas. La puerta se sacudió otra vez. «No aguanta mucho más», dijo Sofía, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Nicolás miró la estufa. La libreta seguía ardiendo. Entonces metió la mano por dentro del pantalón, rasgó el doble forro y sacó el paquete plano de plástico. Las 7 hojas. Las abrió delante de Quintero. La sangre abandonó el rostro del hombre atado. Ahora sí entendió. La libreta completa podía quemarse. El resto era ruido. Lo importante estaba allí. Cuentas, pagos, firmas, porcentajes, nombres que no podían ser pronunciados ni siquiera en voz baja entre socios. Lo que de verdad podía desatar la guerra entre quienes lo habían protegido durante años. Quintero dejó de fingir dignidad. «Escúchame», dijo, y por primera vez sonó asustado de verdad. «Todavía podemos arreglar esto». Nicolás lo miró con un desprecio tan tranquilo que pareció hundirlo más que cualquier amenaza. «No. Lo que todavía puedo hacer es decidir a quién entierras conmigo». Afuera, la puerta empezó a quebrarse. Y dentro de la oficina, por primera vez en muchos años, Eduardo Quintero comprendió lo que era quedarse atrapado en su propio miedo. La puerta no iba a resistir mucho más. Cada golpe desde el otro lado hacía temblar el marco, levantar polvo de yeso Y sacudir el radiador, al que Eduardo Quintero seguía amarrado como un animal sorprendido por su propia trampa. Tenía sangre bajándole por la sien, la camisa pegada al cuerpo y los ojos clavados en las 7 hojas que Nicolás Cardona sostenía entre los dedos. Ya no miraba a Sofía, ya no miraba a la oficina, miraba únicamente esos papeles, como si en ellos hubiera algo peor que la muerte. Lo había. Afuera, una voz gritó que echaran la puerta abajo. Nicolás no se apresuró. Durante 5 años había vivido rodeado de hombres convencidos de que la velocidad era poder. Había aprendido que, en los momentos decisivos, lo único verdaderamente letal era la calma. «¿Dónde está Mateo?», preguntó sin levantar la voz. Quintero tragó saliva. Por primera vez parecía un hombre y no una estructura. «Te lo puedo devolver». Nicolás se acercó hasta quedar a menos de 1 metro. Las hojas seguían abiertas. Los nombres, cuentas y porcentajes bailaban a la luz intermitente del tubo fluorescente averiado. «No pregunté eso». Otro golpe. La madera se rajó cerca de la cerradura. Quintero apretó los labios. Sofía, de pie junto al escritorio volcado, tenía la respiración entrecortada, pero en sus ojos ya no quedaba miedo puro. Quedaba otra cosa. Algo seco. Algo irreversible. «Santa Fe de Antioquia», dijo Quintero al fin. «Finca El Paraíso. Portón verde. Capilla en la entrada. Está con 2 hombres míos y un subintendente de la policía. Iban a moverlo al amanecer». Nicolás sostuvo su mirada un instante más, buscando mentira, vacilación, cálculo. Había cálculo, claro. Quintero era incapaz de hablar sin pensar en la siguiente jugada. Pero también había desesperación. Y la desesperación suele aflojar la precisión. «¿Solo 2 hombres?», preguntó Sofía. Quintero volvió la cara hacia ella con odio desnudo. ¿Ahora sí decides hablarme como si fueras libre? Sofía no respondió. Dio un paso al frente y tomó del escritorio un encendedor de plata. Luego miró a Nicolás. «Él no va a parar. Si sale vivo de esta oficina, nos persigue hasta el último día». «Ya lo sé», dijo Nicolás. La puerta recibió otro impacto brutal. Parte del marco saltó y cayó al piso. Nicolás giró hacia el teléfono de escritorio. El aparato seguía conectado, aunque torcido, con el cable principal arrancado a medias de la base. No servía para una llamada normal, pero no necesitaba una llamada normal. En una de las hojas aparecía un número directo, anotado años atrás con tinta azul, y una marca al lado: «Solo emergencia». Correspondía a un despacho de Bogotá vinculado a una unidad especial de inteligencia financiera, que, según un viejo rumor del puerto, no respondía ni a la policía local ni a fiscales comprados de provincia. Era el tipo de número que uno no marcaba jamás, a menos que estuviera dispuesto a desatar una guerra entre hombres con corbata y hombres con armas largas. Nicolás arrancó de un tirón el cable dañado, dejó el cobre al descubierto y usó el destornillador de su bolsillo para pelar los hilos. Quintero entendió demasiado rápido. «No hagas esa llamada». Nicolás alzó una ceja. «¿Por qué? ¿Te da miedo la ley?».
Quintero soltó una carcajada breve, seca, casi histérica. No, me da miedo la parte de la ley que sí funciona. Afuera ya no golpeaban, estaban retrocediendo. Eso era peor, iban a entrar disparando. Nicolás terminó de arreglar la línea improvisada y pulsó el número con la otra mano. Cada tono sonó largo, inmenso, como si fuera el latido de algo enterrado bajo todo el país. Cuando contestaron, del otro lado no hubo saludo, solo silencio profesional. Nicolás habló sin adornos. Dio su nombre. Dio el nombre de Quintero. Dio la dirección exacta del Puerto Seco. Leyó en voz alta 2 cuentas en Panamá, una en Curazao y 3 nombres que no debían aparecer juntos en ninguna frase pronunciada en público. El de Quintero, el de un coronel de la policía antinarcóticos y el de un senador suplente de Antioquia, que llevaba años apareciendo en fotografías de obras benéficas y campañas de orden moral. Luego dijo una última frase, tomada casi textual de la hoja. La caja de compensación ya no está protegida. Repito, la caja de compensación ya no está protegida. Al otro lado del teléfono hubo un silencio más largo. Después, una voz de hombre respondió solo esto. No cuelgue, nadie sale de ahí. Quintero cerró los ojos. Parecía haber envejecido 10 años en 3 segundos. No sabes lo que acabas de hacer, murmuró. Sí, dijo Nicolás. Lo mismo que tú llevas años haciéndoles a otros. La puerta explotó hacia adentro. Entraron primero 2 escoltas con pistolas al frente, seguidos por un tercero con escopeta recortada. Vieron a Quintero amarrado, a Sofía cubierta de polvo junto a la pared, a Nicolás con el auricular todavía en la mano y las hojas dobladas en el puño. Dudaron apenas un segundo suficiente para que Quintero gritara: ¡No disparen, imbéciles! Ese grito salvó a Nicolás. Los hombres se frenaron en seco. Ninguno quería ser el idiota que volara la cabeza del patrón en medio del caos. Nicolás soltó el teléfono y apuntó con la pistola de Vargas al primero que entró. No disparó. Tampoco hizo falta. El hombre retrocedió medio paso por puro instinto. «¡Tiren las armas!», ordenó Nicolás. Nadie obedeció. Quintero respiraba como un animal acorralado. «Bajen las armas», dijo esta vez él, con una rabia temblorosa que ya olía a derrota. «Hagan caso». Uno de los escoltas protestó, confundido. «Doctor, nos están rodeando abajo. Llegaron camionetas negras. No son policía local». Quintero se quedó helado. Nicolás no necesitó mirar a Sofía para saber que ella también había entendido. La llamada había sido escuchada. Y quienes venían no eran hombres de uniforme estándar, ni patrulleros del barrio dispuestos a venderse por un sobre. Eran otros, los de más arriba, los que no toleraban perder plata ni quedar expuestos. Por primera vez en toda la historia, Quintero no tenía a quién llamar. Los segundos siguientes fueron extrañamente lentos. Abajo empezaron a oírse motores, portazos, órdenes secas. Luego un altavoz, no muy fuerte pero claro. Nadie se moviera, nadie saliera. Nadie tocara nada. Uno de los escoltas junto a la puerta tomó una decisión estúpida y corrió hacia el pasillo, tal vez pensando en abrirse paso a tiros. No llegó lejos. Se oyó una ráfaga corta, profesional, y luego el cuerpo cayendo contra la pared exterior. El otro escolta palideció tanto que parecía enfermo. «Se acabó», dijo Sofía. No lo dijo con alivio. Lo dijo como quien confirma un diagnóstico terminal. Los hombres armados dentro de la oficina bajaron lentamente las pistolas y las dejaron en el suelo. No por obediencia a Nicolás, sino porque la estructura completa estaba cambiando de dueño en tiempo real, y ellos lo sabían. En el mundo de Quintero, la lealtad no duraba más que la sensación de seguridad. A los pocos minutos, el edificio entero estaba lleno de pasos. No de policías gritones, sino de hombres que se movían sin desperdiciar aire. Entraron 4 en la oficina. Llevaban chaquetas oscuras, armas cortas y rostros sin expresión. Detrás de ellos apareció un hombre de traje gris claro, sin corbata, con una carpeta negra bajo el brazo y esa clase de mirada que no necesita alzar la voz para ordenar. Vio primero a Quintero amarrado al rayador, luego la libreta ardiendo a medias sobre la estufa, luego a Nicolás y a Sofía. «¿Quién llamó?», preguntó. «Yo», dijo Nicolás. El hombre asintió, como si ya lo supiera. «Las hojas». Nicolás se las mostró, pero no se las entregó todavía. «Antes, mi hijo». El hombre de traje gris no se ofendió, ni siquiera pareció sorprendido. «Ya salió una unidad hacia Santa Fe de Antioquia hace 9 minutos. Si la dirección es correcta, llegará antes del amanecer.
No me basta. El hombre lo estudió un segundo. Luego abrió la carpeta y le mostró una placa. Y un nombre que Nicolás no alcanzó a leer completo, solo la palabra Nación, estampada en la parte superior. Es lo único que tendrá esta noche. Mi palabra. Y la certeza de que si esas hojas no llegan a mis manos, todos los que estamos aquí perderemos más de lo que usted imagina. No era confianza. Era aritmética del poder. Nicolás extendió las hojas. El hombre las tomó con cuidado, las revisó muy rápido, y solo entonces cambió levemente el rostro. No fue miedo. Fue reconocimiento del tamaño del incendio que tenía en las manos. Miró a Quintero con un desprecio tan hondo que parecía viejo. Con razón andaba tan nervioso. Quintero intentó recomponer algo parecido a dignidad. «Esto no termina conmigo», dijo. «No», respondió el hombre gris. «Pero empieza por usted». Hizo una señal mínima. 2 agentes cortaron el cable del radiador y levantaron a Quintero. Él intentó zafarse, soltar un nombre, ofrecer un pacto, pero ya nadie en la oficina quería escuchar sus conexiones. Eran precisamente esas conexiones lo que acababa de volverlo tóxico. Lo sacaron de allí sin violencia teatral, casi con limpieza administrativa, como si fuera un mueble dañado que hubiera que retirar antes de que siguiera contaminando el lugar. Nicolás lo dio pasar a menos de 1 metro. Quintero levantó la cabeza y lo miró por última vez. Ya no había soberbia. Había algo mucho más raro en un hombre como él: incredulidad. No podía aceptar que todo su edificio de dinero, miedo, oficinas, escoltas y jueces domesticados se hubiera agrietado por un solo hombre al que había dado por destruido. «Cardona», dijo con un hilo de voz, «aunque me hunda, no te vas a salvar». Nicolás respondió con una calma que sorprendió incluso a Sofía. «Yo no vine a salvarme, vine a verte caer». No volvieron a cruzar palabra. Cuando se llevaron a Quintero, el aire en la oficina cambió de densidad. Seguía oliendo a papel quemado, sangre y cable recalentado, pero la presencia central del miedo había salido por la puerta con esposas invisibles. Quedaban los restos. El hombre de traje gris se acercó a la estufa, apagó la resistencia y observó la libreta medio consumida. «Esto oficialmente nunca existió», dijo. Nicolás entendió de inmediato. La libreta completa debía morir para que la operación pudiera reducirse, encajonarse y redistribuirse según conveniencia. Las 7 hojas, en cambio, ya habían entrado en otra cadena de custodia, otra pelea, otra esfera de poder. Nada de lo que ocurriera después pertenecería al mundo de los hombres como él. Sofía se apoyó por fin en el escritorio volcado. Estaba pálida, con una cortada pequeña en la muñeca y una tranquilidad tan frágil que parecía prestada. «¿Qué pasa con nosotros?», preguntó. El hombre gris la miró con la misma frialdad con que había mirado las cuentas y los nombres. «Eso depende de qué tan poco recuerden». Nicolás soltó una risa corta, sin humor. «Siempre termina igual». «No», corrigió el hombre. «A veces termina peor». No era amenaza, era constancia. Poco antes del amanecer bajaron a Nicolás y a Sofía por una escalera lateral, evitando el patio principal. Afuera ya no había escoltas de Quintero ni vigilantes confundidos. Había camionetas oficiales indistintivos, hombres levantando cajas, revisando oficinas, abriendo gavetas y levantando actas que jamás llegarían completas a los periódicos. En el cielo empezaba a clarear un azul sucio sobre la ciudad. A mitad del descenso, un agente se acercó al hombre gris y le dijo algo al oído. Este asintió, volvió hacia Nicolás y habló por primera vez con un tono casi humano. Encontraron al niño. Nicolás se quedó inmóvil. ¿Está vivo? Sí. La palabra no le produjo alivio inmediato. Primero le produjo vacío. Como si el cuerpo, acostumbrado durante demasiados años a esperar lo peor, no supiera procesar otra cosa. Lo están trayendo, continuó el hombre. No hoy con usted, no todavía, pero está vivo. Sofía se cubrió la boca con ambas manos y soltó el primer sollozo verdadero de toda la noche. Nicolás no lloró, solo cerró los ojos un instante. Allá arriba, en la oficina, la libreta negra terminaba de consumirse en silencio. Allá abajo, en el patio del Puerto Seco, el imperio de Eduardo Quintero empezaba a desmantelarse caja por caja, nombre por nombre, cuenta por cuenta. El rey había caído. Pero Nicolás entendía demasiado bien el país en el que vivía para confundir la caída de un rey con el final del reino.
Pasaron 3 semanas antes de que Nicolás Cardona volviera a ver a su hijo. No fueron 3 semanas de paz. Fueron 3 semanas de oficinas sin ventanas, formularios sin membrete, hombres de voz baja que nunca daban su apellido y habitaciones prestadas, donde a uno le decían que descansara sin explicarle si estaba protegido o vigilado. En el papel, Eduardo Quintero había caído. En los periódicos, no del todo. Su nombre apareció apenas 2 veces, reducido a expresiones como empresario investigado y red de contrabando bajo examen. Los verdaderos nombres grandes quedaron detrás de frases abstractas: fuentes reservadas, línea de investigación, cooperación interinstitucional. Colombia sabía hacer eso muy bien, convertir el escándalo en humo antes de que alcanzara a tocar las cortinas de los salones correctos. Pero aunque el país siguiera maquillando sus monstruos, el imperio de Quintero sí se había quebrado. Cerraron bodegas, congelaron cuentas, desaparecieron socios, y varios policías empezaron a negar amistades que durante años habían sido públicas. Algunos hombres de la red huyeron, otros aparecieron muertos, y unos pocos, los más finos, los más prudentes, alcanzaron a cambiar de chaqueta antes de que llegara la lluvia. Nicolás no preguntó demasiado. Había entendido que existían victorias que solo duraban si uno no intentaba mirarlas por dentro. Durante aquellos días se recuperó en una casa de seguridad en las afueras de Río Negro. Le curaron una costilla fisurada, la ceja abierta y un hombro resentido que no terminaba de volver a su sitio. Dormía mal. A veces se despertaba con la sensación de seguir oyendo golpes en la puerta del Puerto Seco, o el sonido de la libreta quemándose sobre la Resistencia. Otras veces soñaba con Bellavista, con el patio de la cárcel, con la reja cerrándose otra vez detrás de él. El cuerpo salía antes que la mente de ciertos lugares. Sofía estuvo en otro sitio, eso le dijeron. Protegida, vigilada, interrogada con suavidad burocrática. Nicolás no insistió en verla enseguida. Habían compartido una noche de guerra, sí, pero el dolor que existía entre ellos no iba a desaparecer porque un hombre hubiera caído. Seguía allí, más silencioso, pero intacto. A Mateo lo encontraron en la finca de Santa Fe de Antioquia, la misma madrugada del operativo. Lo tenían en una casa auxiliar, detrás del portón verde, con 2 hombres armados y un subintendente que juró no saber nada. El niño estaba vivo, desnutrido, asustado, pero vivo. Esa noticia fue suficiente para que Nicolás se sentara por primera vez en semanas, sin sentir que el pecho se le iba a partir. Cuando al fin llegó el día del encuentro, el cielo estaba limpio y el aire olía a eucalipto. Lo llevaron a un centro de atención familiar cerca de Marinilla, un lugar con jardines demasiado cuidados y paredes pintadas de colores claros, como si la pintura pudiera engañar al pasado. Una psicóloga le explicó con voz suave que debía moverse despacio, no tocar al niño sin permiso y no llenarlo de preguntas. Nicolás asintió a todo. Habría sentido incluso si le hubieran pedido respirar de otro modo. El miedo verdadero no era que Mateo llorara, era que no lo reconociera en absoluto. Esperó sentado junto a una ventana, con las manos sobre las rodillas, mirando un columpio vacío en el patio. Cuando la puerta se abrió, Nicolás sintió que todos los años caídos encima de su espalda pesaban el doble. Mateo entró tomado de la mano de una mujer del centro. Había crecido mucho, más alto de lo que Nicolás imaginaba, más flaco, con los hombros aún de niño pero la mirada de alguien que ya había aprendido a callar demasiado. Llevaba una camiseta azul, tenis baratos y una cicatriz pequeña sobre la ceja derecha que antes no existía. Se detuvo a 3 metros de él. No hubo abrazo inmediato, no hubo música de redención. Solo un silencio espeso en el que ambos se miraron como si buscaran, debajo de todo lo ocurrido, alguna prueba mínima de parentesco. Nicolás fue el primero en bajar la vista, no por vergüenza, sino para no aplastar al niño con la fuerza de su propia emoción. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un objeto envuelto en un pañuelo. «Te traje algo», dijo. La mujer del centro soltó despacio la mano de Mateo y se retiró un par de pasos. El niño no se acercó enseguida. Observó el paquete con cautela, como si temiera que también los regalos pudieran esconder trampas. Nicolás lo desenvolvió sobre la palma. Era un barco pequeño, tallado en madera oscura, tosco, sin adornos, pero sólido. Nicolás lo había hecho en Bellavista, durante noches enteras, usando primero una cuchilla robada del taller y luego lija fina conseguida a cambio de cigarrillos. Había pensado en dárselo a Mateo si alguna vez salía vivo. Un barco sencillo, de vela corta, como esos que parecen hechos para aguantar mareas sin presumir de nada. Mateo dio un paso adelante.
¿Lo hiciste tú?, preguntó. Nicolás asintió. En la cárcel. El niño alargó la mano y tomó el barco con cuidado. Lo giró entre los dedos, rozó la vela con la yema del pulgar y durante un instante algo en su rostro se aflojó. No era alegría todavía, era curiosidad. Y en un niño que había aprendido a sospechar, la curiosidad ya era una forma de acercarse. «Mamá dijo que te gustaba el mar», dijo Mateo, sin mirarlo. A Nicolás se le hizo un nudo seco en la garganta. «Sí, siempre quise llevarte». Mateo levantó por fin los ojos. «¿Todavía quieres?». La pregunta lo atravesó, porque no era solo sobre el mar, era sobre todo, sobre lo que quedaba, sobre si un hombre puede volver del infierno y pedir sitio junto a la mesa como si nada hubiera pasado. «Sí», respondió Nicolás, «pero no hoy. Hoy solo quiero que sepas que estoy aquí». Mateo apretó el barco contra el pecho y asintió, serio, como si aceptara un trato entre adultos. Luego se sentó frente a él. Hablaron poco, del colegio que había perdido, de una finca donde había perros bravos y un árbol de mangos, de un profesor viejo que una vez le enseñó a dibujar montañas. Nicolás no le preguntó por los golpes, ni por el miedo, ni por las noches. Ya habría tiempo, o tal vez no. A veces la misericordia consiste en no abrir ciertas puertas el mismo día. Vio a Sofía esa misma tarde. Ella estaba de pie bajo un árbol de guayacán en el patio posterior del centro, con una blusa clara y el cabello más corto que antes. Parecía más delgada, como si en esos años hubiera ido dejando pedazos de sí en cada cuarto al que Quintero la obligó a entrar. Pero también había en su postura algo que Nicolás no veía desde mucho antes del desastre. Una rectitud tranquila, una forma de sostenerse que no dependía ya del miedo de otro. Se miraron durante varios segundos antes de acercarse. «Está cambiando la voz», dijo Sofía, casi sonriendo. «Mateo. A ratos habla como niño y a ratos como un señor cansado». Nicolás no supo qué responder. Las palabras que de verdad importaban eran demasiado grandes, y las pequeñas sonaban falsas. «Lo encontraste», dijo ella al fin. «Lo encontramos». Sofía bajó la vista al suelo. «No, lo encontraste tú. Todo esto pasó porque no te dejaste borrar». Él quiso decirle que también había sido ella, que si no hubiera resistido desde adentro, si no hubiera enviado la nota, si no hubiera alzado la lámpara contra la cabeza de Quintero, nada habría terminado así. Pero la gratitud entre ellos era una cosa delicada. Podía confundirse con perdón, y el perdón, en algunas heridas, llega demasiado tarde o no llega nunca. Caminaron un poco por el borde del jardín. A lo lejos se oía la carretera y, más cerca, las risas breves de otros niños. «No sé cómo hacer esto», dijo Sofía de pronto. «No sé cómo ser madre normal, después de vivir años midiendo cada palabra. No sé cómo mirarte sin acordarme de lo que te hicieron, y tampoco sé cómo mirarme a mí misma». Nicolás la escuchó sin interrumpir. «Yo tampoco sé», admitió. Ella se detuvo. «Hay gente del Estado que dice que podrían ayudarnos a empezar en otra ciudad. Cambiar nombres, documentos, trabajo. Como si fuéramos una mesa que se puede lijar y barnizar de nuevo». Nicolás soltó una exhalación breve. «¿Y tú qué quieres?». Sofía tardó en responder. «Quiero silencio. Quiero un lugar donde Mateo pueda dormir sin mirar la puerta. Quiero trabajar, cansarme por cosas normales, volver oliendo a jabón o a mercado, no a miedo. Quiero que él pueda acordarse de mí sin imaginar hombres armados detrás». Miró a Nicolás con una tristeza limpia, sin reproche. «Pero no sé si puedo darte una casa de nuevo. No sé si todavía existe eso entre nosotros». La frase no lo sorprendió. Le dolió, sí, pero no lo sorprendió. Había visto demasiado para alimentar fantasías fáciles. Lo que existía entre ellos era real, profundo, tal vez indestructible en un sentido oscuro. Pero ya no era la clase de amor que vuelve a colgar cortinas y discutir sobre cuentas de mercado como si el tiempo fuera una cuerda que puede anudarse otra vez. «No tienes que dármela», dijo Nicolás. «Ya me diste lo que nadie más habría podido. Resististe. Lo mantuviste vivo». Sofía parpadeó rápido. El brillo de los ojos le duró apenas un segundo antes de que lo ocultara. «Pensé que ibas a odiarme siempre». «Lo intenté», dijo él, y por primera vez sonrió de verdad, aunque cansado.
pero eras la única persona en este país que seguía peleando por nuestro hijo mientras yo estaba enterrado. Ella se cubrió los labios con la mano. No lloró de inmediato. Primero respiró hondo, como si aquellas palabras le quitaran un peso demasiado viejo para caer de golpe. Después sí. Muy poco. Apenas 2 lágrimas que limpió enseguida, casi con vergüenza. Permanecieron un rato más bajo el guayacán, sin tocarse, sin necesidad de mentir. A veces el amor sobrevive, pero cambia de forma hasta volverse algo más triste y más honesto que el matrimonio. 4 días después, Nicolás tomó una decisión. No iba a quedarse en Medellín. La ciudad ya sabía demasiado de él. Cada esquina contenía una memoria, una deuda o un muerto. Además, aunque Quintero hubiera caído, todavía quedaban hombres que podían recordar su rostro con la gratitud torcida de los cobardes. Quedarse era pedir otra guerra. Eligió irse a la costa pacífica, cerca de Buenaventura. No al puerto mismo, sino a un corregimiento más al norte, donde un antiguo conocido le había conseguido trabajo descargando pescado y reparando motores pequeños. Trabajo bruto, mal pagado, lejos de oficinas y teléfonos importantes. Justo lo que necesitaba un hombre que había vivido demasiado tiempo dentro de la maquinaria ajena. Sofía y Mateo no irían con él, al menos no ahora. A ella le habían ofrecido empleo en una pequeña clínica de Santa Rosa de Cabal, lejos del mapa de Quintero, en una ciudad donde nadie supiera su apellido. Mateo entraría a un colegio nuevo, tendrían protección discreta, documentos limpios y la oportunidad, aunque fuera remota, de construir una vida sin mirar cada noche debajo de la cama. Se despidieron en la terminal de buses de Medellín una mañana de cielo lechoso. La terminal olía a diésel, empanadas y café recalentado. Vendedores con bandejas colgadas del cuello gritaban destinos y ofertas. Familias enteras se apretaban junto a maletas amarradas con cuerda. La vida seguía moviéndose, como siempre, al lado de tragedias privadas demasiado grandes para caber en el ruido común. Nicolás llevaba una mochila pequeña, 2 camisas, una navaja, una libreta vacía y el rosario de madera con la cuenta roja, que había vuelto a sus manos gracias al muchacho mensajero. Nada más. Mateo sostenía el barco de madera bajo el brazo. ¿De verdad allá hay mar negro?, preguntó. No negro, respondió Nicolás. Oscuro a veces, grande siempre. ¿Y se oye duro? De noche sí, como si respirara. Mateo pensó un momento. Quiero verlo. Nicolás se agachó hasta quedar a su altura. Lo vas a ver cuando toque, y cuando lo veas, te va a gustar más que cualquier foto. El niño asintió con esa seriedad adulta que todavía le partía el pecho. Luego, de forma inesperada, dio un paso al frente y abrazó a Nicolás por la cintura. Fue un abrazo breve, torpe, casi tímido, pero real. Nicolás cerró los ojos y apoyó una mano en la nuca del niño, sin apretar demasiado. Aquello bastó para justificar todo el dolor anterior. Cuando se separaron, Sofía ya estaba llorando en silencio. Nicolás la miró largo rato. No la besó. No prometió volver pronto. No juró imposibles. Habían aprendido a desconfiar de las frases bonitas. Solo le tomó una mano entre las suyas y la sostuvo un instante. «Cuídalo», dijo ella. «Tú también». Quiso agregar algo más, pero no hizo falta. Entre ambos ya existía una forma rara de paz. La de quienes sobrevivieron al mismo incendio y saben que, aunque no vuelvan a compartir techo, siempre reconocerán en el otro el olor del humo. Subió al bus cuando anunciaron la salida. Encontró asiento junto a la ventana. Desde allí, vio a Sofía y a Mateo de pie en el andén, pequeños entre el desorden de la terminal, y, al mismo tiempo, más importantes que cualquier edificio, cualquier bodega o cualquier hombre que alguna vez hubiera creído dominar su vida. El motor rugió. El bus salió de Medellín y empezó a devorar carretera hacia el occidente. Poco a poco, las montañas fueron tragándose los barrios, las fábricas, las laderas llenas de ladrillo y cicatriz. Luego apareció la niebla, los túneles cortos, la vegetación cada vez más espesa y la lluvia fina golpeando el vidrio. Nicolás apoyó la frente en la ventana y dejó que el paisaje cambiara. No era feliz. Todavía no. Tal vez nunca en el sentido completo de la palabra. Llevaba demasiados muertos encima, demasiadas noches de cárcel, demasiados años perdidos en manos ajenas. Pero por primera vez en mucho tiempo, el tiempo que venía por delante no pertenecía a un juez, ni a un patrón, ni a un hombre con escoltas. Le pertenecía a él. Horas después, cuando el aire empezó a oler a sal, barro y manglar, Nicolás supo que el mar estaba cerca, aunque todavía no lo viera. Sonrió apenas.
Muy poco. Lo suficiente. Detrás quedaban la libreta negra, el puerto seco, las oficinas sin ventanas y la ciudad que casi lo tragó. Adelante esperaba agua abierta, trabajo duro y una vida pequeña. A veces la libertad no llega como una victoria. A veces llega como un camino húmedo hacia el mar.